Para continuar, vamos a tener los criterios de Beers del 2012. Bueno, estos ya son los actualizados, pero estos fueron desarrollados ya desde 1991 y estaban enfocados en adultos mayores que residían en una casa de ancianos y están hechos para evaluar la prescripción inapropiada de fármacos. El primer criterio nos indica qué medicamentos que deberían ser siempre evitados. Tenemos, por ejemplo, los barbitúricos y la clorpropamida. El segundo criterio son los fármacos que rara vez son apropiados. Por ejemplo, es el diazepam. Y los terceros son aquellos que con alguna indicación para el uso en pacientes ancianos, pero con frecuencia son mal utilizados, como la oxybutina. Todos estos ejemplos ya, bueno, la mayoría ya se hablaron en las diapositivas pasadas, pero si tienen alguna duda, con confianza. La que sigue, doctor, por favor. Bueno, aquí les dejo la lista de Beers de fármacos en potencia inapropiados en pacientes ancianos, en las que vamos a tener los que son siempre evitados, rara vez apropiados, los que no son clasificados y los que solamente se darán con alguna indicación. El cuadro, pues, como pueden ver, tiene varios fármacos y con calma pueden irlos checando más adelante en la presentación. Bueno, el siguiente método, la siguiente herramienta para evaluar es el Stop Start, que eso significa, es una herramienta que van a ayudar a los doctores para saber si el tratamiento que estamos dando es correcto. Y va a ser un instrumento para detectar la prescripción potencialmente inapropiada en el adulto mayor, por lo que se va a hacer recomendable su aplicación periódica en la atención médica. Estos criterios se diseñaron como afirmaciones que describen posibles casos de prescripción inapropiada y tienen cada uno una explicación precisa del por qué es considerada inadecuado. La que sigue, por favor. También vamos a tener la subutilización de medicamentos apropiados. Es muy común que nuestros pacientes, cuando nosotros recetamos el fármaco, no encuentren la medicina con la dosis que están utilizando y lo que ellos hacen es cortarlas o, por ejemplo, si vamos a dar omeprazol, no sé, es un ejemplo, de 40 y ellos encontraron de 20, empiezan a tomar, por ejemplo, 2 y así van modificando para alcanzar las dosis que nosotros les recomendamos. Y como ellos ya son adultos mayores y tienen algunos problemas, como ya nos mencionó el doctor, pues a veces les es más fácil solo tomarse una pastilla entera o tomarse 3, 4, porque pues al final y al cabo les va a hacer lo mismo o les va a aumentar según en la acción o ellos lo piensan. O si no encuentran la presentación que nosotros les damos, pues simplemente no lo compran, aunque este medicamento de verdad les vaya a servir mucho. La que sigue, por favor. Bueno, y ya para finalizar, les traemos un algoritmo que resume toda la exposición. Y esto hace, bueno, no sé si el doctor puede hacerla grande, pero... Bueno, si no, pues yo aquí la tengo más grande. De todas maneras, yo creo que en sus computadoras cada uno puede hacerla, ampliarla. Bueno, el primer rubro es adulto mayor. Vamos a valoración geriátrica integral. Tenemos que validar los síntomas, signos y estudios de apoyo al diagnóstico con las enfermedades registradas en el expediente. No tengo un puntero. Creo que no puedo poner ya un puntero, ¿verdad? Bueno, estoy del lado izquierdo, así como ven la pantalla, es el primer rubro. Abajo vamos a tener que aplicar instrumentos Stop Start o criterios de Beers del 2012, que son los modificados ya. Tenemos que detectar prescripción inapropiada, las interacciones potencial fármaco-enfermedad, como ya nos habían comentado, las reacciones adversas y omisión de prescripción de medicamentos beneficiosos, como ya les comenté hace un momento. Bueno, si descontinuamos el medicamento es porque la meta terapéutica se ha alcanzado, o si vemos que su eficacia es dudosa, vemos que... ¿Quieres que te dé compartir en pantalla si tú tienes el diagrama más grande? Sí, a ver.
Sí, sí. Si puede darme el mando, a ver si yo puedo enseñarles desde mi compu. A ver, allá puedes tú compartir tu pantalla. Voy, permítame un minutito, doctor. Sí. Doctor, dice la compañera que si la puede aceptar. ¿A quién, perdón? La compañera Valeria. Ya acepté a todos. A ver, dile que si ya está en línea. Ya, es que me sacó la plataforma, perdón. Ok, no hay problema. Listo. ¿Ya la ven? No, bueno, yo sigo viendo la misma mía. Los demás, ven la de su Sí, veo compañero. la del doctor. ¿Sí ¿Eh? ven el resultado? Se supone que ya. Es que creo que el doctor no ha dejado de compartir, entonces tiene que dejar de compartir él para que tú puedas proyectarlo. Sí, a ver. Bueno, es que no sé. Casi no utilizo Zoom, perdón. Ahí, comparte. Ya, a ver, me dicen si ven. Sí, ya sé. ¿Ya? Ya. Ok. Me la hago ahora yo más grande. ¿Ya la ven entonces? Sí, Ah, ok, gracias. Bueno, estábamos en descontinuar medicamentos. Entonces, también lo vamos a descontinuar si es innecesario y si existen datos que apoyen la existencia de interacción farmacéutica potencial significativa, haya prescripción en cascada, polifarmacia no justificada o eventos adversos a medicamentos. ¿En esta tienen alguna duda? Creo que está muy claro. Bueno, en la segunda vamos a elaborar lista de todos los medicamentos, hierbas y suplementos alimenticios que también consuma el paciente, por prescripción médica o automedicación. Ya sabemos que nuestros pacientitos pues toman más cosas para sus molestias y pues a veces funcionan. Todo eso debemos tomarlo en cuenta y no pasarlo por alto. Igual que en el otro, debemos aplicar el instrumento STAT-STAR o criterios de Beers, aplicar el Anticholinergic Risk Scala Score. Tenemos que descartar interacciones potencial fármaco-fármaco y fármaco-hierba. También la polifarmacia injustificada y la cascada farmacológica. Eventos adversos por medicamentos y la omisión de prescripción de medicamentos beneficiosos, que fue lo que mencioné en la última diapositiva. Tenemos que evitar la omisión de esos tratamientos beneficiosos y tenemos que aplicar el instrumento STARP, que es la que nos va a decir la explicación del por qué sí y el por qué no. Tenemos que considerar iniciar terapia con warfarina para la prevención de ictus, es decir, con fibrilación auricular y factores de riesgo conocidos por hemorragia, o mantener el rango terapéutico de acuerdo al control. Tenemos que usar uso de betabloqueadores. Bueno, esto es en lo que tenga el paciente, ¿no? Estos algoritmos mencionan, por ejemplo, los fármacos que estén utilizando ya nuestros pacientitos. Y también hay un algoritmo 2, pero ese está más largo y ya incluye otras cuestiones que se irán exponiendo más adelante.
Y ya el tercero es explorar dieta habitual del paciente. Tenemos que descartar interacción fármaco-nutriente y existe una guía para ver estas interacciones, que creo que igual ya fueron explicadas algunas, pues no todas porque son largas. Pero, ¿tienen alguna pregunta? No, está bien, estamos claros. Ok, pues entonces eso sería todo de nuestra exposición. Dejamos de compartir pantalla. Vuelvo a compartir para que con esto terminan sus compañeros su presentación y vamos a iniciar con el equipo 2. Doctor, ¿usted la va a poner o nosotros? No, Perdón. yo las pongo, no te Sí, preocupes. gracias. Pensé que la teníamos que poner nosotros. Ok, esperamos. Gracias, doctor. ¿Es esa? Sí, doctor, gracias. Es esa. Ok. Adelante, por favor, se presentan. Sí. Buenas tardes, compañeros, doctor. Somos el equipo 2 y les vamos a hablar sobre psicofarmacología geriátrica, medicamento como bien social, este binomio medicamento placebo, perfil económico, polifarmacia y finalmente la técnica de la bolsa. Nuestro equipo está conformado por Stephanie Fernández, Hugo González, Axel Morales, Merced Reyes y su servidora Alejandra Contreras. La siguiente, por favor, doctor. Bueno, estas son una pequeña introducción que ya la vimos con el equipo anterior en general porque vamos a hablar un poquito sobre farmacología y es recordarles que pues los pacientes, estos pacientes sabemos que más del 90% van a tomar al menos un medicamento a la semana y por al menos el 12% va a tomar 10 a la semana y se ve más incrementado en los pacientes que viven en asilos. Además de que estas estadísticas no toman en cuenta todos los medicamentos que ellos autoconsumen, entonces realmente podemos hablar que se automedican de más. La siguiente, por favor, doctor. Algo que es en las estadísticas es que las mujeres es más frecuente que ellas sean las que se tengan más consumo en alimentos y además que se va a incrementar el consumo conforme aumenta la edad. Como vemos en la presentación anterior y en esta, las estadísticas son muy grandes para la cantidad de medicamentos que toman. Entonces, la mayoría, o al menos muchas, son prescritas por médicos. Entonces, nosotros, futuros médicos, hay que estar conscientes que nosotros podemos evitar todos esos efectos adversos que al menos, ya vimos, tienen la interacción con estos fármacos. Se dice que al menos el 28% de los efectos se pueden prevenir si nosotros conocemos la farmacología de los medicamentos en estos pacientes. Como ya, la siguiente, por favor, doctor. Como vimos, la farmacodinamia y la farmacocinética van a cambiar conforme la edad. Y no traté de buscar los datos más recientes, pero casi
hay muchos. Entonces, esta es una encuesta nacional de salud y nutrición que se realizó en 2012. Y como vamos a hablar de psicofármacos, me gustó mucho, aunque ya está del 2012, pero es la más reciente, en la que se puede ver que las condiciones de salud mental en adultos de 60 años y más, podemos observar en la gráfica de grupos de edad que sí hay afectación en sistemas depresivos, deterioro cognitivo y demencia desde los 60 años. Los 60 y 69 se ve más incrementado en sistemas de depresión. Y bueno, luego la siguiente, en la de sexo, se puede ver que tanto en hombres y mujeres hay una prevalencia en la salud mental, en la que podemos encontrar más los síntomas depresivos. Y bueno, más adelante vamos a hablar sobre esto, pero estadísticamente se ha visto que es prevalente en mujeres. Luego, respecto a hacia el lugar de residencia, tanto urbano como rural, vamos a encontrar que estos pacientes sí muestran síntomas relacionados a patologías mentales. Además, también el nivel socioeconómico en cualquier en cualquier nivel vamos a encontrar también estos síntomas. Entonces, hay que conocer muy bien esto, que lo podemos encontrar en cualquier edad, en cualquier sexo, ya sea que nos dediquemos a dar consultas urbanas o rurales, o si nuestro paciente es de niveles socioeconómicos bajos o altos. La siguiente, por favor, doctor. Y bueno, de aquí en adelante me quedé mucho en una guía para el tratamiento de los trastornos psicogeriátricos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es la más reciente que tienen, la realizaron en el 2010 y nos habla sobre ansiedad, delirium, demencia, depresión, hipocondriasis, psicosis y trastornos del sueño en los pacientes geriátricos. La siguiente, por favor, doctor. Ahora, antes de empezar con cada uno de ellos, les voy a recordar en un mini resumen de lo que vieron, vimos con el equipo 1, es que en la farmacocinética encontramos en el anciano que influye en el tratamiento tanto el retraso del vaciado gástrico, la disminución de proteínas plasmáticas, la disminución del volumen circulatorio, la disminución de la perfusión cerebrovascular, la disminución de la síntesis y actividad de las enzimas hepáticas. Encontramos incremento en el tejido graso corporal, la disminución de agua corporal, la disminución del flujo sanguíneo renal y más cosas renales, el empeoramiento del proceso del filtrado glomerular, y aquí me equivoqué, es disminución en el aclaramiento. No sé qué estaba pensando en acaloramiento, pero es disminución del aclaramiento renal de fármacos. La siguiente, por favor, doctor. Y hay que tener muy en cuenta que respecto a la farmacodinámica, en los adultos mayores vemos que disminuyen el número de receptores, además de que cambia la sensibilidad de los mismos. Esto nos va a dar dos resultados: un menor efecto terapéutico o incluso mayor sensibilidad hacia distintos fármacos. Es por eso la importancia de conocer cómo actúan en los pacientes psiquiátricos. Además, antes de empezar a hablar sobre la acción de los psicofármacos en el sistema nervioso central, hay que recordar que hay muchos cambios sobre esta estructura, como son la disminución del peso cerebral, la sustitución de neuronas por células gliales, la pérdida de sustancia gris y blanca, sobre todo en regiones frontales y parietales, y el aumento de la permeabilidad en la barrera hematoencefálica. La siguiente, por favor, doctor. Y bueno, antes de empezar con todo, hay que recordar que cuando nosotros recetamos algo, cuando vamos a dar un tratamiento farmacológico en estos pacientes, lo que queremos es que ellos mejoren su calidad de vida, seguirlos viendo en la comunidad, que sigan teniendo esta independencia, de retrasar o evitar que se los internen en algún asilo. Entonces, los objetivos siempre deben estar presentes.
no tanto el cual debe ser un diagnóstico certero. Y ya respecto a cuando psicofarmacología, algo muy importante que aquí es como los bebés, es que debe ser individualizado, pues hay que ver si realmente su diagnóstico está correcto, hay que dar una pauta posológica correcta, porque como ya vimos, los cambios van a ser diferentes con ellos. Entonces, incluso, bueno, la mayoría en psicofarmacología se va a recetar menos cantidad a la que ya vimos, por ejemplo, en psiquiatría en diversos padecimientos. Por favor, doctor. Y bueno, esta guía de práctica clínica del Instituto Nacional de Psiquiatría es del 2010. Lo traté de... Ay, perdón, déjenme callarlo tantito. Ya. Y bueno, es del 2010. Ay, perdón. Ya es que hay perritos y mi perrito ladra. Una disculpa. Bueno, antes de que les empiece a hablar sobre las diversas patologías, les voy a comentar que me guié en esta guía de práctica clínica del Instituto Nacional de Psiquiatría. Fueron en el 2010. No voy a hablar nada de criterios ni de eso porque no es el tema, aparte de que ya en el DSM-5, digo en el DSM-4, y ya tenemos DSM-5 desde 2013. Entonces, pero antes de empezar a hablar de tratamientos, hay que conocer a qué le vamos a dar ese tratamiento. Entonces, vamos a empezar con ansiedad. Se ha visto que en adultos mayores la prevalencia es del 1 al 18% y se presenta como un síntoma, no, o sea, va a ser acompañado con otras patologías, no tanto como que nos tenemos ansiedad como enfermedad. Y se ha visto como comorbilidad a la depresión, a las demencias, al alcoholismo, a enfermedades somáticas. Y bueno, de la fobia más común encontramos la agorafobia y la fobia. La que se ha visto en México de este estudio del 2010 es el temor al transporte público. Y bueno, hay que tener en cuenta que la ansiedad en el adulto mayor se puede confundir con actatismo, el temblor, la agitación, inquietud, y estas no pueden ser, hay que diferenciar esto porque síntomas no necesariamente van a ser ansiedad. También como todos los síntomas, como todas las padecimientos mentales, vamos a encontrar que hay tratamiento farmacológico y no farmacológico. Entonces, la siguiente, por favor, doctor. Y bueno, esta guía de práctica nos pone en primer lugar a las benzodiazepinas como fármacos de primera elección. No hay como tal una lista, una posología, un recetario, por así decirlo, porque como ya les comenté, la psicofarmacología en los adultos mayores debe ser individualizado. Entonces, ¿cómo los vamos a elegir? La elección de las benzodiazepinas tenemos que tener en cuenta la semivida de ellas, si tienen o no presencia de metabolitos activos, si hay coexistencia de alguna enfermedad somática importante o no, forma de eliminación de estas, además de que recordando que la edad influye sobre el metabolismo hepático y aumenta la semivida y farmacocinética de los derivados. Por lo tanto, si queramos elegir una benzodiazepina, hay que elegir de preferencia las que tengan semivida corta o intermedia por el riesgo de que se acumulen. Y ya si no tenemos otra opción que recetar una de semivida larga, hay que procurar que esto tiene que ser de dosis única. Y bueno, de las benzodiazepinas hay que tener en cuenta que sus efectos secundarios son las alteraciones de la memoria, la atención, el aprendizaje, las funciones psicomotoras. Entonces, también hay que tener en cuenta que este tipo de medicamentos nos pueden dar respuestas paradójicas. Entonces, es muy importante que cuando recetemos, como en todos, no solamente demos esa receta y no lo volvamos a citar. Deben ser pacientes que tengamos que ver periódicamente para ver si están reaccionando bien al tratamiento. Además de que recordándoles
que estos deben ser recetados en tiempos cortos. La medicación se inicia con las dosis bajas y para eso van a hacer las citas constantes para ver cuál es su respuesta, si incrementadas para alcanzar una respuesta terapéutica, y cuando las vayamos a retirar cuando las queramos retirar, no debe ser brusco. Así como empezamos lentamente, vamos a ir retirando la medicación lentamente. La sigue, por favor, doctor. También, la anterior, gracias. También se ha visto que cuando nuestros pacientes tienen enfermedades físicas, sobre todo con problemas respiratorios o en la ansiedad y agitación que acompañan al delirium, lo que vamos a ocupar de primera elección son los neurolépticos, pero hay que tener en cuenta que estos sí tienen más efectos secundarios, como la distinesia tardía, el parkinsonismo, la caticia o distonías, y estos a veces se pueden confundir con síntomas de ansiedad. Entonces es súper importante el hacer el interrogatorio, porque a veces estos pueden estar combinados y realmente diagnostiquemos un trastorno de ansiedad y realmente sea solamente el síntoma de otro trastorno previo. La siguiente, por favor, doctor. Y bueno, antes de empezar con delirium, solamente les menciono que el tratamiento no debe ser farmacológico. También se pueden ocupar las medidas psicoterapéuticas y los ajustes sociales. Entonces, tampoco va a ser de que ya le diagnostiqué ansiedad y le damos su benzodiazepina. Siempre hay que tomar en cuenta todas las esferas que hayan llegado hacia la ansiedad. Y bueno, ahora sí, con el delirium, esta es una alteración de la conciencia y cambio en la cognición que se desarrolla a lo largo de un breve periodo de tiempo. Se ha visto que no solamente es en los adultos mayores, también puede ser a cualquier edad, pero prevalecen niños y adultos mayores, más en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque por el envejecimiento, el propio proceso del deterioro cerebral, la frecuente enfermedad somática y las medicaciones se superponen. Entonces, encontramos que el delirium tiene las siguientes implicaciones prácticas de vital importancia, como son: generalmente es indicativo de un cerebro lesionado, intervienen en el tratamiento que se esté realizando, prolonga las estancias hospitalarias y la enfermedad, pone en peligro la vida del paciente y con mucha frecuencia vamos a ver secuelas como son irreversibles. Y bueno, es muy importante una intervención pronta para para evitar más bien secuelas cognitivas. La siguiente, por favor. El delirium se ha visto que en los adultos mayores se da del 15 al 50% de los pacientes hospitalizados. Y este cuadro va a durar de 2 a 3 semanas con una media de 7 días, y esto puede prolongarse a un mes cuando encontramos al paciente hospitalizado. Entonces es súper importante realizar un diagnóstico certero con los pacientes que lleguen a padecer delirium. ¿Cómo podemos sospechar esto? Vamos a ver que ellos van a encontrarse con alteración de la conciencia, la percepción y el pensamiento, alteraciones en la memoria, alteraciones emocionales y de la afectividad, alteraciones del lenguaje, en su conducta psicomotora, alteraciones en el ciclo vigilia y, importante, las alteraciones neurológicas y generales. Además, hay que tener muy en cuenta que estos a veces se suelen confundir con cuadros funcionales orgánicos. Entonces, hay que hacer bien el diagnóstico antes de dar el tratamiento psicofarmacológico del que vamos a hablar. La siguiente. Y bueno, antes de dar el tratamiento farmacológico, siempre se debe diagnosticar de manera correcta, que no estemos frente a un cuadro, una enfermedad funcional. Y bueno,
vamos a encontrar el manejo médico, el farmacológico y el ambiental. El manejo médico va a ser el que revisemos al paciente, signos vitales, si encontramos alteraciones hidroelectrolíticas, corregirlas. Dentro del tratamiento que ya está aquí descrito, si el delirio vemos que es hipoactivo, no es aconsejable administrar psicofármacos, pero cuando vemos que es hiperactivo, lo que se ha visto que se da más son los neurolépticos. ¿Por qué? Porque son los que menores riesgos nos van a dar, y los más ocupados van a ser las butiferononas, que se consideran efectivas y seguras, con mínimos efectos cardiovasculares y sin metabolitos activos. Y bueno, igual se han utilizado neurolépticos no convencionales como la risperidona y la quetiapina, y han demostrado una efectividad y seguridad en dosis bajas. Y bueno, como en todos los demás, cuando iniciamos psicofarmacología, se debe iniciar con las dosis bajas y empezar a ver cómo es que reacciona el paciente, porque pues todos van a reaccionar de diferentes maneras, dependiendo su grado de deterioro orgánico. Y la siguiente. Y bueno, respecto a la demencia, vamos a tener que las demencias son un grupo de trastornos que se caracterizan por la presencia de un deterioro en dos funciones cognitivas, como el hablar con fluidez, la atención, la memoria, el aprendizaje, habilidades sociales y de la planeación. Algo que se ha visto en México es que 8 de cada 100 mexicanos mayores de 100 años viven con demencia, y estas van a aparecer con mayor frecuencia conforme las personas van envejeciendo. Y como podemos ver en la imagen, pues ahí le dice Yayo, ¿qué más llevan las crepas además de leche o mantequilla? Ella le contesta a su Yayo, harina. Entonces ese pequeño olvido. Y bueno, estas infografías las saqué se las estoy enviando. La saqué de la misma página del Instituto Nacional de Psiquiatría, entonces aquí podemos revisar muchas más patologías por si les interesa. Y bueno, ay, doctor, ¿quiere que salgamos? Quedan 1 minuto y medio. O continúo. Entonces, continuamos en nuestra próxima clase. Dejo de compartir pantalla. Y con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Les deseo excelente tarde y un muy buen fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos el lunes. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctor.